Hoy vamos a tener eh, una enseñanza, y más que una enseñanza, este tiempo donde vamos a mirar eh, algo de lo que ya habíamos hablado el día lunes en la clase de Torah, la maestra lo había tocado, pero vamos a profundizar un poquito para este tiempo, qué es lo que el Padre nos está hablando, qué es lo que el Padre nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y vamos a ver, eh, le he puesto como tema a esto, a esta clase, herencia en la descendencia. Eh, Vemos que es tan importante desde el principio, ¿sí? Si usted coge la escritura, usted toma la Biblia, usted va a ver que desde el principio hay una importancia de los nombres que aparecen allí registrados en la escritura. ¿Por qué hay una importancia? Porque los nombres van a marcar la descendencia, el linaje, la generación de aquellas personas que allí están registradas, ¿sí? Entonces vemos que es muy, pero muy importante los nombres. A veces quizás nosotros lo hemos pasado y no leo esa parte porque es puros nombres que están allí. Ay, no, son 10 versículos de puros nombres y quizás los pasamos por alto, ¿cierto? Pero si están escritos allí es porque a nosotros nos quieren dar un mensaje, es porque a nosotros nos quieren indicar algo. Y es que hay una importancia muy grande. Como les digo, los nombres que aparecen registrados en la escritura, en ellos están marcada la descendencia, el linaje de aquellas personas. Y así vemos acá por la escritura, ¿sí? Voy a leer el verso 19 de Génesis 4, el verso 19 al 22, para que veamos algo importante. ¿Sí? Dice, Lemec tomó para sí dos esposas. El nombre de una era Ada, mientras el nombre de la otra era Sila. Ada dio a luz a Abal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todo tañedor de arpa y flauta. Sila le dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Nama. Vemos acá en la descendencia de Caín, quien fue el hijo de Adán, recordemos que eso ya lo habíamos estudiado, vamos a ver en esta descendencia de Caín a donde aparece Lemec. Esa descendencia de Caín dice que primero, ¿verdad? Tiene un hijo, Enoc, luego Irad, Mehujael, Metusael, y aparece en esa descendencia este hijo, Lamec. Y dice por esta porción que leímos que él toma dos esposas, Ada y Sila. Cuando nosotros leemos que toma dos esposas, quizás lo pasamos rápidamente, pero si usted se fija allí comienza ya un antidiseño, algo que no fue del Padre desde el principio. ¿Por qué? Porque en el principio dice que él hizo una esposa para Adán, ¿verdad? Pero acá vemos que este hombre, descendiente de Caín, llamado Lamec, toma dos esposas, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en esas dos esposas. Dice que en la una era Ada y la otra era Sila. Lamec, podemos decir que corrompe el diseño original al tomar otra mujer, ¿verdad? Al tomar otra mujer. Si vemos en este tiempo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque hoy no es que no se ve lo que se vio desde el principio. Nada nuevo hay debajo del sol. Seguimos mirando cómo, ¿verdad? Muchos varones toman otra mujer, toman otra esposa. Y quizás muchos podrán decir, ah, no, yo puedo mantener a los hijos que tenga ya, no pasa nada, yo con tal que le dé a mi primera esposa y soy responsable por mis hijos, pero resulta que no es que no pasa nada, se está dañando un diseño, ¿verdad? Ya hay un antidiseño en el padre, en ese varón. Y miremos algo acá que
Estos tres descendientes postreros de Caín, ¿sí? Jabal, Tubal y Tubal Caín, esos hijos de Lamed, porque eran descendientes postreros de Caín, ellos vemos acá que fueron los que fundaron bases de la ideología materialista, que hasta en este tiempo nosotros lo vemos. ¿Cómo es eso? Vamos a ver por qué. ¿Sí? Dice que en los hijos de Ada, de la mujer, de la primera mujer, ¿verdad? Porque dice que una esposa era Ada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice que Ada le da dos hijos, Jabal. Este hijo habitaba en tiendas, dice que era dedicado a la ganadería, pero implantó la ideología de acumular bienes y obtener cada vez más ganado, más campo. Entonces, ¿qué pasó allí? Esto cambió la forma de vivir de la gente. ¿Por qué? Si antes, cuando no había todavía, ¿verdad?, estos hijos que implantaron esta ideología, la gente se conformaba con tener solo lo suficiente para subsistir. La gente se conformaba con lo que tenía. Pero a raíz de que están estos hijos de Lamec, aparece aquí Jabal, ¿verdad? El que implanta esta ideología materialista, ya la gente no se conformaba con tener eh, lo necesario para subsistir. Ahora aquí ya nace el afán, la codicia, la ansiedad por el materialismo. Le incitaba a qué? A poseer más, a tener más que los demás. Es tremendo. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no vemos algo igual en la actualidad? Una sociedad insaciable, una sociedad que quiere tener absolutamente más y más y más. Podríamos decir el poder y las riquezas, el amor al dinero. ¿Y qué consecuencias trae esto? Trae como consecuencia de que se aleja del Creador, de que su mirada está puesta en qué, en lo que puede hacer, en lo que puede tener, en lo que puede multiplicar. No está mal el que una persona trabaje, el que una persona quiera prosperar, pero recuerde que somos prósperos cuando el Padre nos prospera. Y cuando el Padre nos prospera es porque estamos caminando en obediencia, es porque estamos cumpliendo sus mandatos. Pero vemos en este tiempo una sociedad a donde, ¿verdad? Ya no tiene la mirada puesta en el Creador, la mirada está puesta en lo mucho que puede hacer. ¿Por qué mucha gente no puede venir a sendas antiguas? ¿Por qué muchos creyentes no quieren dejar la religión, aún conociendo que el Padre los está llamando a volver a la senda antigua? Porque no quieren dejar su trabajo, no quieren dejar sus campos, no quieren dejar su ganado. Cuando hablo de dejar, estoy diciendo que no quieren dejar ese día que el Padre ha apartado para apartarlo para Él, sino es que dice, no, es que este día sábado es a donde más trabajo hay, es que el sábado es a donde más produce. ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Entonces, ¿no ve usted una similitud a lo que vivimos en este tiempo? Una sociedad que no se conforma con lo que el Padre le ha entregado, sino que quiere más y este más lo hace olvidarse del Creador. No está malo, no está mal que alguien quiera prosperar y el Padre es el que lo prospera. Y si el Padre le prospera, es porque está guardando su Torá. Pero ¿qué pasa si esa persona dice que es próspera, pero está transgrediendo Torá? Eso no viene del Creador, ¿verdad? Y en lo mucho que puede haber hecho en muchos años de su vida, en un solo día se puede terminar. En un solo día se pueden venir abajo todos los más grandes edificios. Entonces, vemos acá que ya aparece el poder,
el amor al dinero, el amor a las riquezas, y hace que se olvide de su creador, que se olvide de aquel que viene el poder para hacer riqueza. Esto con un hijo, con Jabal. ¿Qué pasa con Jubal, el otro hijo de Caín, ese descendiente, perdón, de Caín, el hijo de Lamec? ¿Qué pasa? Dice que inventó arpa y flauta. Sí, ya estudiamos y se nos dio una enseñanza, pero veamos algo acá. Este hijo, Jubal, inventó instrumentos musicales, pero estos instrumentos musicales, ¿qué hizo? ¿Qué provocó? Esto es como una cadena, como algo que se viene añadiendo a lo primero. Es un añadido a lo que ya hizo el uno, ¿verdad? Su hermano. Estos instrumentos musicales, podríamos llamarlo así, hacen que se levante un furor en esta sociedad, la cual vivía allí. ¿Cómo? Estresada por el exceso de trabajo, por la ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la sociedad en ese tiempo? ¿Y qué pasa con esos instrumentos creados? Esta sociedad comienza a buscar distracciones y diversión, tal como vemos en este tiempo, ¿verdad? Y diríamos que esta sociedad que comienza a buscar distracción, diversión, ¿verdad? Hace que se origine la industria del ocio, tal como vemos en este tiempo. En este tiempo vemos cómo, ¿verdad? Se incrementa, va de incremento, de aumento en aumento. Usted solo dele una vueltecita a su sector y mire cuántos bares hay. Mire cuántos locales de perdición, porque muchos lo llaman de distracción. ¿Cuántos locales, lugares de perdición, de perversión hay en la actualidad? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue, como dice Eclesiastés. Muchas veces decimos, ay, pero es que esta sociedad se ha vuelto, se ha corrompido. No, esto siempre hubo. ¿Por qué? Porque hay una herencia, ¿verdad? Que viene arrastrando, porque hay un pueblo que deja a un lado a su creador y se inclina por las cosas creadas. Entonces, estos instrumentos musicales, ¿verdad? Podríamos decir en ese tiempo, lo comenzaron a usar. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad, el alma angustiada, el alma agitada. Lo mismo que pasa en este tiempo. ¿A dónde cree usted que acude una persona que tiene problemas? Aquellos que no conocen la escritura. Dicen, ay no, se amaneció tomando, bebiendo en un bar. Se amaneció. ¿Por qué se amaneció? Porque quizás tuvo problemas, su alma angustiada, su alma agitada, y se quedó, ¿verdad? Una sociedad que comienza a buscar no distracción, sino perdición, no diversión, perdición. Y no solamente para la perdición de ellos, sino para su familia, porque muchos están perdiendo su familia de esa forma. Todos estos instrumentos que podemos ver que desde el principio se inventaron, ¿verdad? Ellos lo inventaron con un propósito y podemos decir que nada bueno. Podríamos decir también que en este tiempo hay muchos instrumentos que el hombre los está usando aún dentro de congregaciones y creen que con muchos instrumentos van a alcanzar espiritualidad. No hay espiritualidad sin obediencia a la instrucción, a la Torá del Todopoderoso. ¿Qué podemos ver hoy, verdad? Con instrumentos musicales. Se incrementa el uso de bebidas alcohólicas, drogas y todo tipo de adicción, porque una persona está decepcionada, angustiada, agitada, no va a un bar a sentarse a mirar, va a consumir, a beber esas bebidas alcohólicas, muchos a drogarse, a dejar su dinero, quizás su familia está sin alimento, pero allí
está la perdición. Muchos instrumentos usados para incitar el pleito, la depresión, el suicidio. ¿Usted no ha escuchado? Yo sé que sí, porque cuando no teníamos, ¿verdad? La verdad, cuando andábamos por ahí perdidos en delitos y pecados, los instrumentos producían música, producían sonidos, que a eso ministraba el alma, nuestra alma. Y traían qué cosa? Depresión. A muchas personas lo llevaban al suicidio. Instrumentos que aún en este tiempo siguen siendo usados para gritar, para provocar euforia, para cantar, pero no para adorar al Creador. Todo eso lo seguimos mirando. Nada nuevo hay debajo del sol. Y esto aún en las congregaciones. Se usa como instrumentos religiosos nada más, puro sonido, címbalos que resuenan, pero no hay notas, no hay entonación de adoración a nuestro abacados. Entonces, mire la importancia de que nosotros podamos separar, hacer una diferencia, una distinción, ¿verdad? Entonces, si usted es alguien que ama al Padre, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué tipo de música está escuchando? ¿Está dando adoración al Padre o está usando instrumentos para calmar el alma agitada, angustiada de muchos, ¿verdad? Entonces, miramos hasta acá que aún en este tiempo sigue vigente, podríamos decir así, todo lo que ya hubo, todo lo que ya fue. Por eso el Padre nos está enseñando de su verdad, para que nosotros hagamos diferencia, para que nosotros podamos separar, para que nosotros podamos hacer una división entre lo que es del Padre, lo que le agrada al Padre y lo que no le agrada a Él, ¿verdad? Pero veamos algo más. También aparece el otro hijo de Lamec, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Este otro hijo ya era en otra esposa, porque dice que tomó dos mujeres. Este hijo era en Sila. Este hijo se llamó Tubal Caín. Y vamos a ver qué hace. Mire que cada uno de estos tres hijos trajo una ideología materialista. Desde allí ya se introduce una ideología materialista que hasta hoy lo seguimos viendo, mirando y vemos cómo muchos lo siguen viviendo. ¿Qué pasa con Tubal Caín? Tubal Caín dice que se dedicó a elaborar herramientas de bronce y de hierro. Y usted dirá, pero bueno, eran necesarios. Eh, el hierro se usa en la agricultura. Sí, todo lo que sea bueno, agradable, perfecto, delante del Creador, es bueno. Lo malo es cuando se le da un uso que va en contra del diseño del Todopoderoso. ¿Qué estaba pasando? Ya vimos en esta sociedad, en este tiempo. ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Verdad? Esta sociedad en este tiempo, podríamos decir, estaba viviendo un sistema de vida alocado, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Perturbador, agitado. Imagínese usted, ellos tenían el afán de poseer más, insaciable, interminable, el poder de hacer riquezas, amor al dinero, los otros ya la música, las distracciones, la diversión. Tubal Caín, ¿verdad? Aparece acá en este sistema y que provoca algo más adicional a lo que sus hermanos hicieron. Tubal Caín, ¿verdad? Dice que elaboró armas sofisticadas. Y con estas armas sofisticadas, sí, es cierto, podía ser para cazar, pero también dice que hizo armas para que la gente comience a defenderse, para que la gente, es decir, comenzó a elaborar cuchillos, comenzó a elaborar elementos que eran para dañar, para matar, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué esto? Porque ellos no tenían su refugio en Yahvé, el Todopoderoso. Ellos pusieron su confianza en las armas que Tubal Caín elaboró, en las armas que Tubal Caín confeccionó, porque no es que eran cualquier herramienta de bronce y de hierro, fueron armas que elaboró, fueron armas que inventó, que creó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tenían puesta su confianza en el Todopoderoso. Y como hoy en este tiempo, sí, muchos confían en cualquier cosa creada menos en su creador. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta? Como muchos dicen, voy a colocarle en mi casa una cerca eléctrica para protección. Voy a colocar en mi casa, en fin, cualquier cosa creada. Muchos dejaron de poner su confianza en el creador por poner su confianza, su mirada en las cosas creadas. Podría decir en este tiempo, muchos tienen y poseen seguros de vida, pero rechazan al dador de la vida. Así estamos en una sociedad en este tiempo. Es más fácil pagar una cuota mensual, como muchos dicen, para un seguro de vida que acercarse al dador de la vida y caminar en obediencia. Usted y yo sabemos dónde está nuestro refugio seguro. Usted y yo sabemos dónde vamos a permanecer a salvo. ¿Sí? Este estilo de vida creado desde el principio sigue vigente y continúa de aumento en aumento. Y vemos aquí, ¿verdad? Que aún la semilla en la descendencia se mezcló, ¿verdad? Se dañó el diseño. ¿Por qué? Porque aquí este hombre, Lamec, ya tuvo hijos en sus dos esposas. Vamos a ver qué más dice la palabra, ¿sí? Miremos qué dice el verso 23 de capítulo 4 de Génesis. Dice, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, escúchenme, esposas de Lamec, oigan mi voz, ustedes esposas de Lamec, yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para mi tristeza. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec será 70 veces 7. Vemos acá que Lamec trajo más corrupción, trajo muerte, y también con Lamec se cumple la profecía. Estaba revisando escritos de los estudiosos de Torá y dicen que en el final de los días de Lamec, o sea, cuando ya estaba bien anciano, él quedó ciego. Porque si leemos acá quizás no entendemos, ¿verdad? Porque él dice, yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza. Dice que él quedó ciego, ¿verdad? Pero que él estaba eufórico con la posesión de las armas que su hijo, Tubal Caín, había inventado. Y esto hizo que él se sienta orgulloso, presuncioso, ¿verdad? De lo que tenía. Y dice que a Lamec le gustaba salir de cacería, guiado por su hijo. Y dicen que cierto día, al percibir Tubal Caín, una figura moviéndose entre el bosque, le dice a su padre que lance la flecha en esa dirección, a donde se movía en medio del bosque. Lamec, pues, estaba ciego, pero él dice que tenía fuerza para lanzar, ¿verdad? El arco. Y lanza la flecha. Y da en el blanco, en la presa, por decirlo así. Pero no se percataron ninguno de los dos que a quien había matado no era otro sino que a Caín, su ancestro mayor. ¿Y qué pasa? En efecto, Caín andaba por allí deambulando, escondiéndose por el bosque. Dicen que andaba cumpliendo el castigo que Yahvé le decretó. Recuerden que le dijo, errante andarás por la tierra.
Entonces, dicen los estudiosos que cuando Lamec se da cuenta del fatal error, él sufre un ataque de furia y comienza a golpear con dureza todo lo que se le venía al frente. Y dice que en uno de sus golpes alcanzó a dar sobre la cabeza de su hijo Tubal Caín y le provocó la muerte. Entonces, cuando llega a casa solo, porque murió allí su hijo, Lamec llega a la casa, a su hogar, y trata de explicarle a sus dos esposas lo acontecido. Y le dice que no lo culpen de asesino, que no lo abandonen, ¿sí? Porque él le dice, yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza. Y Lamec dice, Caín, si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Lamec? Lamec quiso decir que si Caín, quien mató a Abel, con saña y alevosía, de forma intencional, porque le dijo, salgamos al bosque, fue castigado por su crimen luego de pasar 7 generaciones. A él le debía recibir castigo después de 70 veces 7, porque él lo hizo sin intención. Eso dicen los estudiosos. Pero veamos acá algo importante para reflexionar nosotros, ¿verdad? Que siempre hay un nuevo ciclo para restituir lo que se ha corrompido, ¿verdad? Porque hasta aquí vemos esa generación de Caín. Hasta Tubal Caín vemos una generación de Caín, esa simiente, ¿verdad? Que se corrompió, que se dañó, la simiente de Caín. Pero el Padre siempre trae un nuevo ciclo para restituir lo que está corrompido, para restaurar. Y es así como en el verso 25 vemos que dice la escritura que Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa y ella da a luz un hijo a quien le llama Set. Le pone por nombre Set, que significa otorgado. Y ella dice, porque Yahvé me ha otorgado otra cera, otra semilla en lugar de Abel, puesto que Caín lo mató. Entonces miremos algo tan lindo acá, ¿verdad? Que el Padre siempre nos da la oportunidad en un nuevo ciclo, en un nuevo inicio. En el fin de Caín y de sus descendientes se terminó allí un ciclo de maldad, podríamos decirlo así, ¿verdad? Se cerró ese ciclo, pero acá dice que nuevamente tiene relaciones con su esposa Adán y le nace un hijo que le ponen por nombre Seth y declara con su boca que Yahvé le ha otorgado otra cera, otra semilla, otro hijo en lugar de quién? De Abel, porque Caín lo había matado, ¿verdad? Entonces, imagínense, dicen los estudiosos que pasaron 130 años de luto y desconsuelo, ¿verdad? Que tuvo Adán con su esposa por la muerte de su hijo. Pero Eva recibe consolación a través de este hijo. Miremos acá, y ya lo decíamos, la importancia de por qué las genealogías, por qué leer todo aquello de los nombres allí que aparecen en la escritura. Yo sé que usted lo ha revisado y que usted lo conoce. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 23 al 38, aparece la genealogía de Yeshua. Y en la genealogía de Yeshua dice, en el verso 38, que es el último que voy a leer, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, que provenía de Elohim. Entonces, mire acá que se empieza a contar en la descendencia de Adán desde este hijo. Se comienza a contar desde este hijo
Y aquí aparece también la genealogía de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí en Lucas podemos ver esto. ¿Qué nos hace ver el Padre? ¿Verdad? Que en Seth nace una nueva simiente para un nuevo ciclo. Seth fue el tercer hijo de Adán. Pero si usted lee y revisa la escritura, en él aparece desde allí la genealogía o la descendencia de Adán. Si usted lee el capítulo 5, usted va a leer que aparecen los descendientes de Adán y comienza a hablar desde este hijo que se le fue dado, desde Set. Ya no es contado ni Caín ni Abel. ¿Por qué? Porque pareció una nueva semilla, una nueva cera, una nueva descendencia, un nuevo ciclo, lo que el Padre también para nosotros nos ha preparado de antemano a través de Yeshua. ¿Sí? Entonces miremos acá que en Sed hubo el nuevo inicio, el nuevo ciclo. Y quizás si leemos rápidamente, no nos hemos puesto a pensar, ¿conoce usted la genealogía de la cual proviene? ¿Conoce usted la genealogía, verdad? De su cónyuge. ¿Verdad que antes decíamos, ¿qué importa? A mí no me importa que la suegra no me quiera si yo no me voy a casar con la suegra. Pero la importancia de conocer, ¿verdad? Mire la importancia de por qué no contraer yugo desigual. ¿Qué importancia tiene el conservar el diseño original del pacto conyugal? No dañar ese diseño como lo hizo Lamé. Mire qué importante, ¿verdad? Y veamos un poco más rápidamente. A Seth también le nace un hijo. Vamos a ver el verso 26. A Seth también le nace un hijo a quien llamó Enos. En este momento, la gente comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Eso dice el verso 26 de Génesis 4. ¿Sí? Del nombre de Enos, este hijo primogénito de Seth, ¿verdad? Podemos ver acá. Dicen los estudiosos que en esta época de este hijo, o sea, de Enos, comenzó a conocerse y a estudiarse también, ¿sí? A invocar el nombre de Yahvé, pero también comenzaron a estudiar la gravitación de los astros en la naturaleza. Dicen los estudiosos que allí se inició el culto a la astrología, una ciencia que terminó desviándose hasta convertirse en idolatría y en brujería. Algo parecido que vemos en este tiempo, ¿sí? Nada nuevo hay debajo del sol. Dicen que los estudiosos de la Torá, que en este tiempo también, ¿sí? Ellos comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, pero que también comenzaron a adorar y a servir a los astros, algo muy parecido a en este tiempo, ¿sí? Dicen también estudiosos que en este tiempo comenzaron a llamar a sus hijos y a los ídolos con el nombre de Yahvé, el nombre del santo, del bendito, y los convirtieron así en culto idolátrico. Entonces, mire, muy parecido a lo que vemos en este tiempo. El hombre, cuando no tiene Torá, cuando no tiene temor al abacados, puede actuar de diferentes formas, de diferentes maneras, yéndose en contra de lo que escrito está, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente. Vamos a ver qué pasa en la simiente de Sed. En la simiente de Sed vemos que aparece Enoc. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan importante que nosotros también revisemos nuestra genealogía, que nosotros también nos pongamos a averiguar nuestra genealogía, porque a veces hay cosas que no entendemos por qué siguen en nuestra vida
provocando efectos dañinos? ¿Por qué todavía hay consecuencias? Y es que quizás no conocemos nuestra genealogía, ¿sí? En la simiente de Seth vemos que aparece Enoc, de quien se dice que caminó con Elohim. Este es un pasaje muy conocido. Génesis 5:20, 22 dice, y Enoc fue bien placentero Elohim. Después que engendró a Metuselah, Enoc caminó con Elohim 300 años. Vemos acá que no camina con Elohim, pero asimismo dice que Elohim se lo llevó. Eso dice el capítulo 5, verso 24. Enoc fue bien placentero Elohim, y él no fue encontrado porque Elohim lo tomó. En otra traducción dice se lo llevó, o también dice lo trasladó. ¿Se ha preguntado usted cómo es que Elohim lo tomó, se lo llevó, lo trasladó? Si dice que caminó con Elohim, si dice que era placentero a los ojos de Elohim, ¿verdad? Cuando dice acá que lo tomó o lo trasladó o se lo llevó, está diciéndonos que no lo dejó vivir la cantidad de años que vivían los demás. Si usted revisa en los años que cuenta allí de vida, Enoch solo vivió 365 años, nada más, mientras los demás vivían muchos años más. ¿Se ha preguntado usted por qué se lo llevó el Padre? No dice que estaba pecando, porque el Padre no se va a llevar a un pecador. Dice que era agradable a los ojos del abacados. Dice que hacía lo agradable. ¿Y por qué se lo llevó? ¿Se ha puesto a preguntar, se ha preguntado usted y se ha puesto a pensar por qué se lo llevó? Leí acá, ¿verdad? Porque los estudiosos son los que nos dan un enfoque a lo que escrito está, porque hay cosas que no están escritas y no lo conocemos. Dicen los estudiosos de Torah que no educó intensamente a los demás respecto a las leyes y a las normas de conducta humana. En él había temor a abacados, ¿verdad? La humanidad hasta ese entonces ya había crecido muchísimo, pero no, por más que se esforzaba en educar a la gente, en educar a la humanidad, enseñando del Padre, enseñando la palabra, por más que no, ¿verdad? Se esforzó por llevar a la gente a hacer lo bueno, a llevar una buena conducta, pese a sus esfuerzos, a sus intentos, no logró cambiar la moral de la gente de ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa sociedad ya se encontraba corrompida, porque esa sociedad ya se había pervertido, ya se había dañado. Esa sociedad ya estaba inmersa en orgías del paganismo. Es tremendo. Es decir, Enoch se sintió como remando en contracorriente. Y dice que no, dicen los estudiosos, que no cayó abatido en el desánimo, se desanimó porque intentó con todas sus fuerzas de querer cambiar esa sociedad, la conducta de esa sociedad, y cayó en desánimo. Es por esto que Elohim lo llevó, lo traspasó de este mundo, en la flor de su juventud, podríamos decir, porque debemos considerar que en ese tiempo las personas vivían muchísimos años, porque si lee usted, pero ya tenía 365, sí, pero es que ahí vivían muchos años. Es como que en este tiempo el padre diga, qué pena, se llevó a tal persona, tenía apenas 18 años, 14 años, 12 años, ¿verdad? Entonces, Elohim se lo llevó antes de que fuera arrastrado por los demás. Elohim se lo llevó porque él cayó en desánimo. Él cayó, ¿verdad? En esa posición de decir, no se puede más.
Y antes de que sea arrastrado en esta sociedad inmersa en todo lo que ya vivía, el Padre se lo lleva. Recuerde que no, aún vemos en Hebreos 11:5. Dice que por la fe no recibió el cambio sin sentir la muerte. No lo hallaron porque Elohim lo había quitado. ¿Y cómo es que lo quitó? No dejó que se corrompiera, no dejó que se dañara, no dejó que también él sea contaminado por la sociedad de ese tiempo. Y dice aquí Hebreos que antes que lo quitara recibió testimonio de ver agradado a Yahvé por la fe. Entonces, mire acá, cuando yo leía esto en la palabra, me llevó a recordar muchos casos. Que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué se lo llevó el hijo del pastor tal, por decirlo así? Le servía al padre, ese joven era dedicado a la obra, esa persona, ¿y por qué se lo llevó? Usted y yo podemos de verlo del lado natural, ¿verdad? Era dedicado, era entregado, era que agradaba al padre, pero se lo llevó. Pero acá dice, ¿verdad? Que no, también era de esta forma, dedicado, entregado, agradaba al Padre y se lo llevó. El Padre hace cosas que nosotros no entendemos. El Padre permite muchas situaciones para que su pueblo no se corrompa, para que dé testimonio de haber agradado. ¿Usted se imagina que alguien que está agradando al Padre y más adelante se corrompe, se pervierte en esta sociedad? ¿Qué testimonio va a dar? Va a dar un mal testimonio. Antes de que dé un mal testimonio, el Padre se lo lleva. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría usted si fuese el papá, la mamá o la esposa de no? ¿Qué diría usted? Seguro que diría, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste? Pero mira cómo te servía, pero mira cómo te agradaba, Padre, mira cómo hacía las cosas para ti. Es lo que diríamos. ¿Qué pasaría si teniendo una vida consagrada al Todopoderoso, Él decide llevarse a esa persona? Sea papá, mamá, hijos, hermanos, esposa, esposo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaríamos? Vemos acá por la escritura que esto no era castigo. Lo de no fue una bendición y una preservación. Pero hay cosas que nosotros no entendemos, ¿cierto? Y antes que se corrompa, el Padre, nuestro abacados, prefirió llevarse. Doloroso. Quizás lo leemos en la escritura y lo pasamos de largo, lo leemos pero póngase usted, porque cuando leemos la escritura tenemos que entrarnos allí, tenemos que introducirnos, sumergirnos en esa escritura y pongámonos en el rol. Pongámonos allí. ¿Qué pasaría si nos tocara a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Nos enojaríamos con el Padre. Yo conozco muchos ministros que se han enojado con el abacados porque dicen, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me arrebataste a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo? Y esos por qué son los que nosotros no entendemos. Porque Él conoce el futuro, porque Él conoce lo que vendrá, porque Él sabe lo que será. No peleemos contra el Padre. Y hoy recibí una palabra. Vamos a contender con el Abba y se los compartía. Acá vemos, no fue un castigo, decidió llevarse para que el buen testimonio que tenía hasta ese entonces Enoc no sea dañado, para que ese buen testimonio siga hablándonos hasta este tiempo a nosotros, para que ese buen testimonio sea ejemplo para nosotros. Y eso es lo que el Padre hace. Y son cosas que no entendemos. ¿Cuántas veces usted y yo oramos, Padre, hágase tu voluntad? Padre, hágase tu voluntad, pero no entendemos.
que la voluntad del Padre es agradable, buena y perfecta. Quizás nos toque mirar en alguien, quizás nos toque ver o actuar al Padre en su soberanía. Él es soberano y Él hace como quiere. Usted se imagina, dice que no vio muerte. ¿Qué pasa? El desobediente ve muerte. El que está transgrediendo, dañando el testimonio, aquellos que un día caminaron con el abacados, aquellos que un día le sirvieron al abacados y pasó los años y ahora están dañando el testimonio. Cuando ellos vean muerte, va a ser un testimonio malo, dañado. Pero en Enoc vemos que antes, dice acá, que fuera quitado, recibió testimonio de ver agradado. Y cuando ya fue quitado, sigue de testimonio para nosotros, sigue siendo de testimonio para nuestras vidas. Cuando agradamos al abacados, Él tiene para nosotros esa promesa de no ver muerte. Recuerde lo que dice Yeshua en Juan 5:24. En verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 8:51 también dice, en verdad les digo que si alguno practica mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Es tremendo esto. ¿De qué estaba hablando Yeshua? Yeshua estaba hablando, ¿verdad? De vida eterna. Yeshua estaba hablando de que este cuerpo, sí, se va a quedar acá, pero vamos a tener una vida eterna junto con Él. Y Yeshua por eso en este tiempo a toda la humanidad le está hablando que en Él tenemos redención de pecados. Él nos ofrece una vida nueva. De modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Pero estar en Mashiach es permanecer a la luz de la Torá. Estar en Mashiach es estar como estuvo en no, caminando con Él, obedeciéndole a Él. Es tremendo. Y algo importante, si queremos también que nuestras generaciones sea cambiada, esa simiente de maldad por la simiente del bien, que en nuestras generaciones haya luz y no es tiniebla, tenemos que levantarnos a obedecer Torah. Tenemos que levantarnos a obedecer al abacados. No hay otra forma. Eso no es yo te reprendo y yo te echo fuera. No, es con obediencia. La maldad en el mundo es la consecuencia del hombre por traer quebrantamiento a la Torah. La palabra dice que todo el que ha nacido de Elohim tiene un nuevo Ruach. Ya no peca, es decir, ya no transgrede la Torah, porque fue engendrado de Elohim y el Padre lo guarda del maligno. El Padre en este tiempo, a través de Yeshua, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él y que obedezcamos Torah. El Padre en este tiempo nos está dando la oportunidad de cambiar todo aquello que había de mal, ¿verdad? Esa simiente de mal que veníamos arrastrando de generación en generación y que una de las causas muy fuertes es la idolatría, porque la idolatría es la que lleva a quebrantar la Torá, porque la idolatría lleva a adorar a cualquier cosa creada y no al Creador. El Padre nos está dando la oportunidad, y si usted y yo ya estamos en Mashiach, tenemos la oportunidad de hablarle a aquellos que no lo están para que obedezcan Torah, porque no es solo decir yo recibo en mi corazón, es decir, hoy yo hago un teshuvah, vuelvo mi corazón en obediencia al Todopoderoso. Queremos una generación con una simiente restaurada. Empecemos a restaurar nuestra relación con el Creador, nuestra obediencia con el Creador, obedecer sus instrucciones. Porque de lo contrario, ¿qué pasa con la humanidad? ¿De qué le sirve ir
a las iglesias? ¿De qué le sirve a esta sociedad hacer ayuno, oración, si sigue quebrantando la palabra? Siguen siendo parte del maligno, siguen estando bajo el poder del maligno, es decir, del poder de las tinieblas. Preocupémonos de obedecer la Torá para que esa nueva semilla sea de preservación, que preserve la verdad y que preserve esa cera, esa descendencia. Eso es lo que debemos de cuidar. El Padre nos ha dado esa oportunidad a través de Yeshua. A través de Él somos nuevas criaturas. Preservemos la semilla que se nos ha sido entregada. Preservemos lo que el Padre nos ha dado. Tengamos cuidado de no mezclar la semilla. Tengamos cuidado, no al yugo desigual. Tengamos cuidado, porque el yugo desigual también tiene que ver con lo que usted cree. ¿En quién ha creído? Si usted y yo hemos creído en el Mashiach y que por el Mashiach estamos en este tiempo obedeciendo la Torá, sigamos firmes. Qué bueno que se hable de no y que se diga que dio testimonio, que cada uno de nosotros demos testimonio de agradar al abacados, que cada uno de nosotros demos testimonio de ser esos hijos. Y dice la palabra que el hijo honra al padre. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Como dice Malaquías, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu amo, ¿dónde está mi reverencia? No es solamente de decirlo, Señor, te amo. El que me ama, mi palabra guarda, dijo Yeshua. Mi palabra la obedecerá. ¿Y cuál es su palabra? La Torá. Ese es el mensaje, para que veamos que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que fue ahora es, que lo que vivimos es una sociedad corrompida, que hubo desde el principio. Y más adelante vamos a ver que el Padre limpia la tierra, que el Padre permite sus juicios para que haya una nueva semilla, una nueva generación, porque uno el Padre está levantando. Y quizás ese uno es usted, el portador de la semilla de la Torá, para que vaya a multiplicarse fuera.